Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y hoy vamos a hablar de procesos defensivos y adaptativos en el narcisismo. Las personas son muy diversas y con frecuencia sutiles en su patología. No siempre muestran sufrimiento aparente. El narcisista exitoso a nivel económico, social, político o militar puede ser admirado, pero el coste interno del ansia narcisista de reconocimiento es raro que sea visible desde fuera. Y los daños realizados a otros cuando persiguen sus objetivos normalmente se racionalizan como triviales o necesarios. Hablemos entonces de procesos defensivos y adaptativos en el narcisismo. Aunque pueden usar una serie de defensas, las más comunes son la idealización y la devaluación. Estos procesos completamente se idealiza el self y se devalúa los otros y viceversa. El self grandioso puede sentirse internamente o puede ser proyectado. Las personas narcisistas confrontan cualquier tema procesándolo como una competición. ¿Quién es el mejor médico? ¿Cuál es el mejor colegio? Todo lo que importa es el prestigio comparativo y las ventajas y desventajas son anuladas, subordinándose las demás preocupaciones al tema general de la valoración y la desvalorización. Otra defensa característica es el perfeccionismo. Los sujetos narcisistas mantienen ideales no realistas y se convencen a sí mismos de que pueden conseguirlos, o responden a su fracaso sintiéndose inherentemente inadecuados en vez de ser seres humanos perdonables, con resultados depresivos. En terapia pueden tener expectativas egosintónicas de conseguir, por ejemplo, un self perfecto, más que tolerar los fracasos y buscar modos más efectivos de manejar sus necesidades. Las demandas de perfección se expresan en criticismo crónico del self o de los otros, dependiendo de si el self devaluado es proyectado o no, y pueden ser incapaces de encontrar disfrute entre las ambigüedades de la existencia. Pueden intentar solucionar su problema de autoestima uniéndose a alguien a quien se infla y creando una identificación de esta persona, que luego se derrumba cuando la imperfección aparece. Así, la defensa del perfeccionismo nunca se resuelve indefinidamente el problema. Se crean ideales exagerados para compensar el déficit del self, por el que se sienten tan despreciables y luego, como nadie es perfecto, la estrategia falla y el self despreciado emerge de nuevo. Hablemos de patrones relacionales en el narcisismo. No es infrecuente que tarde o temprano el sujeto narcisista sea consciente de que algo va mal en su interacción con los otros y acuda a terapia por ello. Como el paciente no entiende lo que significa aceptar a una persona sin juzgarla ni explotarla, o amar a los otros tal como son sin idealizarlos y expresar sentimientos genuinos sin vergüenza, el único modo de transmitírselo será a través de la aceptación del propio analista, que puede llegar a ser un prototipo para su compensación emocional de la intimidad. El término objeto o self fue propuesto desde la psicología del self para la gente que sostiene nuestra autoestima a través de su afirmación, admiración y aprobación. Todos necesitamos objetos self, pero la realidad y la moralidad requieren que además podamos establecer con los otros una relación de reconocimiento de quiénes son y lo que necesitan, no solo de lo que hacen por nosotros. Las personas narcisistas necesitan tanto a sus objetos self que los otros aspectos de la relación palidecen o incluso pueden no ser imaginables para ellos. Por tanto, lo más dañado en la personalidad narcisista es la capacidad de amar. Dan mensajes confusos a otros porque su necesidad de ellos es profunda, pero su amor por ellos es muy superficial. Un aspecto relacionado con las personas que llegan a ser narcisistas es la atmósfera familiar de constante evaluación. El padre tiene una agenda para su hijo que es vital para su propia autoestima y por tanto cada vez que el hijo lo decepciona será implícita o explícitamente crítico. Una atmósfera evaluadora que manifiesta continuo orgullo y aplauso también daña el desarrollo de una autoestima realista, porque el niño siempre tiene conciencia de ser juzgado, aunque sea con un veredicto positivo. Sabe que en algún nivel hay algo falso en la continua admiración que se le da, y esto le crea la sensación de ser un fraude, de no merecer la admiración, de que parece no relacionarse con quien realmente es. Pero no es necesario que el progenitor de un niño con narcisismo perturbado haya sido narcisista él mismo. Puede haber tenido necesidades narcisistas hacia un niño particular, creándose un escenario en el cual el niño no pudo discriminar entre sus sentimientos genuinos y sus deseos de agradar o impresionar a los otros. Hablemos ahora del self narcisista. El self incluye un sentido vago de falsedad, vergüenza, envidia, vacío o
incompletud, fealdad o inferioridad, o bien las comparativas compensatorias, es decir, sentirse con derecho, orgullo, desprecio, autosuficiencia defensiva, vanidad y superioridad. No entra en ellos el sentido de ser suficientemente bueno. En algún nivel son conscientes de su fragilidad psicológica, temen ser excluidos o perder de repente su autoestima o su autocoherencia si son criticados y sentir de pronto que no son alguien. Con frecuencia desplazan su miedo a la fragmentación de su self interno hacia preocupaciones por su salud física y son vulnerables a temores hipocondríacos. Como resultado de su perfeccionismo, evitan sentimientos y acciones que expresen conciencia de la falibilidad personal y de su dependencia por los otros. La gratitud y el arrepentimiento tienden a ser negados porque su sentido del self está construido sobre la ilusión de no tener defectos ni necesidades, y admitirlos les llenaría de vergüenza. Por definición, la evaluación de la organización narcisista de la personalidad implica que el paciente necesita afirmación externa para sentir validez interna. Tanto la situación de ser devaluado como la de ser idealizado son frustrantes para el terapeuta que trata con un narcisista, que siente que su existencia como ser humano con inteligencia emocional que intenta ayudar es extinguida. Y de hecho, esta contratransferencia de hacerse invisible como persona real es señal para el diagnóstico de probable dinámica narcisista en el paciente. En relación con estos fenómenos se dan contratransferencias de aburrimiento, irritabilidad, sueño y un sentido vago de que no está ocurriendo nada en el tratamiento. Es como la sensación de que uno no existe en la habitación de la consulta. La somnolencia extrema es frecuente. Además, es también muy común que ocasionalmente también puede sentirse una contratransferencia de expansión grandiosa, pero a menos que el terapeuta sea el mismo de personalidad narcisista, estas reacciones no duran mucho. Todo esto se relaciona con la clase especial de transferencia característica de las personas narcisistas. Más que proyectar un objeto interno tal como un padre en el terapeuta, externalizan un aspecto de sí mismos, bien la parte grandiosa o bien la parte devaluada del su self. El terapeuta es un objeto self, no una persona plenamente separada que siente al paciente como una figura del pasado bien delineada. Sin embargo, la mayoría de los terapeutas pueden tolerar estas transferencias y desarrollar empatía a partir de estas reacciones internas una vez que las entienden como rasgo esperable del trabajo con pacientes de este estilo. Lo que siente el terapeuta es un reflejo inevitable de las preocupaciones del paciente por su propia autoestima. Bueno, espero haberos ayudado con este vídeo un poquito más a entender el trastorno de la personalidad narcisista. Sin más, nos vemos la semana que viene aquí en Todo Narcisismo y te invito a que te suscribas al canal, que le des like y que me dejes en la caja de comentarios cualquier cosa que quieras saber. Un beso y hasta pronto.